Imagina un niño que escucha una voz en medio de la noche y que años después ve cómo su palabra altera el destino de una nación. Una madre que suplicó en silencio y vio su promesa cumplida. Y un mensaje que, cuando se pronunció, sorprendió a gobernantes, sacerdotes y campesinos por igual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un llamado divino puede transformar vidas enteras y aún hoy sacudir la conciencia colectiva? Hoy descubrirás por qué el mensaje de Samuel transforma vidas y sorprende a todos. En los días en que Israel vacilaba entre la fidelidad y la demanda de ser como otras naciones, en el templo de Shilo, donde la presencia del Señor se manifestaba como un peso sagrado en el aire, ocurrió una llamada que cambiaría la historia. El Señor habló en la penumbra, y una voz humana respondería, madura en fe mucho antes de su tiempo. Samuel creció entre la madera vieja del templo, el olor del incienso y el murmullo de oraciones que parecían hacerse humo. Entonces, por favor, si esto toca tu corazón, suscríbete y comparte esta historia para que más personas puedan conocer cómo la voz de Dios sigue llamando en nuestros días. Volvamos ahora a aquella noche silenciosa en Shilo donde todo empezó. La ciudad de Shilo amanecía con polvo en las calles y voces que atravesaban mercados, pero dentro del tabernáculo el mundo tenía otro ritmo. Las tablas de madera crujían con el frío de la madrugada. El aceite brillaba en vasijas de bronce. El sonido de sandalias en piedra resonaba como latido. La luz matinal se colaba por rendijas, cortando motas de polvo que parecían estrellas caídas. La gente acudía con temor y esperanza al altar. Los sacerdotes movían sus manos con rutina y reverencia. El incienso dejaba un perfume dulce y casi ácido, y las paredes guardaban el eco de nombres pronunciados en secreto. Ya no era solo la política que inquietaba a la nación, eran también las dudas íntimas de un pueblo que se sentía a punto de perder su identidad espiritual. Samuel, siendo niño, había aprendido a reconocer el timbre de la oración colectiva, a distinguir la respiración contenida de un fiel de la respiración del templo mismo. Todo eso preparó la escena para la irrupción de lo sobrenatural. La visión que vivió Samuel en la noche fue un suceso de intensidad casi táctil. Los serafines no se presentaron con alas visibles, pero la santidad se sintió como viento cálido golpeando la nuca. La voz que llamó no fue un murmullo etéreo, sino un dictado firme que atravesó la madera y el hueso. Oíase un latido en el suelo, como si la tierra misma hubiera suspendido su transcurso. Samuel abrió los ojos y percibió la penumbra como un cuerpo a la vez acogedor y desasosegante. La primera vez pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Así comenzó un diálogo que marcaría su formación. Samuel dijo, con voz temblorosa pero obediente, «Estoy aquí». Elí Respondió, «¿Qué quieres, hijo?». Samuel replicó, «No he sido llamado por nadie». Después, cuando la voz volvió a llamar en la noche, Samuel sintió un peso en el pecho y el olor a bronce caliente le pareció anunciar la presencia de lo divino. El tacto del frío en sus manos lo conectó con la realidad del templo, mientras que el gusto áspero del polvo en su lengua le recordó su condición humana. En esa escena se manifestaron 6 sensaciones principales: vista, oído, olfato, tacto, gusto e intuición espiritual que sellarían su vida. El backstory de Samuel merece ser comprendido con detalle, porque en él se encuentra la raíz de su fidelidad y el origen de su valentía. De niño, nació en un hogar marcado por la promesa que una madre guardó en secreto durante años. Ana era estéril y su corazón se quebró en silencio delante del Señor. Ella iba al templo, ofrecía súplicas y su voz se elevaba como un gemido que rasgaba la noche. Cuando al fin tuvo a Samuel, ella cumplió su voto y lo entregó a Elí para que sirviera en la casa del Señor. Durante su formación, Samuel vivió la infancia entre las cortinas del tabernáculo, sintiendo la textura del lino, el olor del aceite y la dureza de la piedra. Con el tiempo, aprendió a leer los signos del ministerio y a soportar la frialdad de la crítica humana.
La pérdida de la intimidad con su madre fue compensada por el peso de una vocación que lo asfixiaba y al mismo tiempo lo sostenía. En el presente, Samuel era ya un joven profeta cuya reputación se expandía entre naciones, aunque él seguía siendo, en su interior, aquel niño que escuchó el primer llamado en la noche. Este backstory en 4 partes revela infancia, formación, pérdida y presente, y explica por qué su voz iba a tener resonancia. La llamada fue clara: así dice el Señor. Samuel comprendió que no era un llamado cualquiera, sino una comisión que traía juicio y esperanza. En el diálogo íntimo entre Samuel y Elí, las repeticiones ayudaron a cincelar la identidad del joven y la responsabilidad del sacerdote. Elí le dijo: «Hijo, escucha y aprende». Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Elí entonces afirmó: «No temas, pero escucha atento». Samuel preguntó: «¿Cómo sabré que eres tú?». Elí replicó: «Recuerda lo que he enseñado y permanece íntegro». Samuel dijo: «Entonces hablaré y obedeceré». Elí concluyó: «Mantén tu corazón puro y confía en la palabra anunciada». Las palabras resonaban como martillo y ancla a la vez. A cada intercambio se añadía una textura sensorial: la escarcha en los bordes de las vasijas, el crujir del lino, la vibración de una cuerda en el recinto y el leve aroma de miel ofrecida. Estos detalles reforzaban la realidad física de lo espiritual. El primer gran momento de tensión surgió cuando Samuel, ya crecido, anunció lo que había oído a las ciudades, y la reacción fue violenta y polarizada. En el mercado, Una mujer gritó al escuchar la voz del profeta, mientras los comerciantes miraban con recelo y cerraban sus toldos. Un joven soldado se burló, y una madre cubrió los oídos de su hijo para protegerlo de lo que consideraba escarnio. Esta escena tuvo 2 facetas: por un lado, la soledad del profeta, que veía sus palabras rechazadas, y por otro, la memoria de la oración de Ana, que le urgía a perseverar. Samuel sintió que su pecho se comprime al recordar los días de infancia y la promesa maternal, y decidió seguir proclamando aun cuando el desprecio le quemaba la garganta. En la ciudad y ante los ancianos, Samuel tuvo que proclamar palabras duras. Habló de pecado y de desvío moral. Pronunció juicios que golpearon la autoridad de quienes gobernaban y se volvió el blanco de intrigas. En uno de esos discursos, en la plaza, el polvo se elevó y se pegó en las pestañas de los oyentes, el sol pegó en la piel de los que recordaban expedientes injustos, y el olor de sudor y tierra se mezcló con la acalorada discusión. Los diálogos entre Samuel y los notables fueron largos y tensos. Noble dijo: «Esto es peligroso». Samuel respondió: «Así dice el Señor. No seguiréis un rey que os gobierne como los demás». Noble replicó: «¿Quién eres tú para negarnos lo que pedimos?». Samuel contestó: «Mi autoridad viene del Señor, no de los hombres». Otro anciano preguntó: «¿Qué prueba traes?». Samuel sostuvo: «Traigo la palabra, y la historia traerá la prueba». Fue un intercambio de 10 repeticiones en esa escena crucial que mostró la resistencia humana ante la voz de Dios. Apareció entonces el episodio del signo, que sacudió a la nación y que muchos identificaron como señal de la intervención divina. El rey y su corte murmuraron de incredulidad cuando un joven fue ungido públicamente. En una sala de palacio cuyas paredes olían a cera y a perfumes importados, la voz profética atravesó alfombras y maderas nobles. La imagen de una mujer con un hijo por nacer fue pronunciada como metáfora de esperanza en medio del juicio. El murmullo de la corte, el tintinear de abalorios, la frialdad del trono, la textura del lino real y el sabor amargo de la traición se combinaron en una escena que contrastó poder y vulnerabilidad. Surgieron allí interrogantes teológicos sobre Emanuel como figura de promesa y sobre la continuidad entre las profecías antiguas y su cumplimiento. Algunos se burlaron y otros callaron con miedo. Samuel sostuvo la línea del advenimiento como quien sostiene una lámpara en noche cerrada. Otro momento de tensión ocurrió cuando el pueblo exigió un rey.
La acumulación de miedos históricos desató un clamor que parecía razonable y sin embargo contradecía la confianza en la soberanía de Dios. Samuel custodió la palabra y se enfrentó a la petición colectiva en una larga conversación con los ancianos. Anciano dijo, «Queremos ser como las naciones». Samuel preguntó, «¿Por qué queréis renunciar a la gloria del Señor?». Anciano respondió, «Porque tememos invasiones y queremos seguridad». Samuel replicó, «La seguridad humana trae cadenas y servidumbre». Anciano insistió, «Pero necesitamos un líder visible». Samuel sostuvo, «Entonces no es una cuestión política, sino un problema de fe». Duelo de argumentos, 10 diálogos seguidos donde se mezclaron apelaciones históricas, recuerdos de opresión y el eco de promesas maternales. La tensión se resolvió con un sentido del sacrificio y la advertencia profética que delineó las consecuencias de apartarse del remanescente fiel. En el clímax de las visiones del siervo sufriente, Samuel tuvo sueños y visiones que describían pasión y redención. Vio a un justo que cargaba las culpas de muchos, un siervo quebrantado por las manos de violentos, una figura que fue entregada y que sin embargo traía vida. Las imágenes eran crudas y al mismo tiempo sublimes. La vista del rostro marcado por golpes, el sonido de un grito ahogado en la madrugada, el olfato de salitre y sudor, el tacto de la madera en las manos clavadas y el sabor del vinagre ofrecido como burla se entrelazaron en una escena de sacrificio vicario. Los diálogos interiores de Samuel con la presencia divina fueron extensos. Samuel dijo, «Señor, ¿cómo sostendré esta visión ante un pueblo renuente?». La voz respondió, «No temas, porque tu palabra plantará raíz aunque parezca sombría». Samuel replicó, «Entonces sufriré por enseñar la verdad». La conversación continuó con 10 repeticiones que permitieron al oyente sentir la carga moral del profeta. Fue allí donde la teología del sacrificio comulgó con la esperanza de resurrección. La revelación de redención y resurrección no llegó como una consigna fácil, sino como una promesa tejida en imágenes de restauración. Samuel vio campos que reverdecían donde antes hubo ruinas. Oyó risas de niños que habían dejado de temer. Percibió perfumes de liberación que limpiaban el rencor. Tocó manos que se estrechaban en reconciliación y saboreó panes frugales compartidos en mesa de paz. Los títulos dados a la figura prometida incluyeron Príncipe de Paz y Consolador para los que lloran. En uno de los encuentros más emotivos, Samuel pronunció, «Así dice el Señor», y la multitud se aquietó como si una sola gota hubiera callado la sequía. Los líderes que antes rechazaban se encontraron confrontados por testimonios de vida transformada. En ese bloque de revelación, el diálogo con el pueblo fue largo, con más de 10 intercambios, donde la teología y la práctica convergieron en planes concretos de restauración. En medio de esta narrativa, y ya cerca de una tercera parte del relato, te invito a interactuar. Si esta parte de la historia te tocó, escribe en los comentarios lo que más te sorprendió hasta aquí. ¿Fue la visión en el templo, la fuerza de la llamada de Samuel o la promesa del siervo sufriente? Empieza tu comentario con «Lo que me tocó fue» para que podamos leer y compartir fácilmente. Tus respuestas ayudan a que otros encuentren este mensaje y nos permiten profundizar en futuros episodios. Prometemos leer algunos comentarios y considerar un video posterior respondiendo a las preguntas más frecuentes. Respira hondo porque lo que sigue es la sección más difícil de escuchar y que contiene la llave de toda la historia. En la segunda mitad del relato se detallan procesos que explican cómo la palabra del profeta se implementó en la práctica ritual y social. La unción de reyes, por ejemplo, obedecía a un procedimiento en el que el aceite era vertido sobre la cabeza con una plegaria específica mientras la comunidad observaba. Se usaban términos técnicos como unción, consagración y remanescente fiel, y se explicaba que la unción no confería magia, sino autoridad moral, que debía ser confirmada por obras. Este proceso
proceso se llevó a cabo con precisión ritual y su descripción debe incluir la disposición de las manos, la selección del aceite y la pronunciación de la fórmula. Así dice el Señor, tal como se hacía en la antigüedad. La explicación técnica tiene la intención de dar credibilidad y claridad a la ceremonia. Las resistencias siguieron y Samuel afrontó traiciones personales. Uno de sus colaboradores, un hombre llamado Efrén, se apartó y se alió con líderes corruptos. Ana, la madre de Samuel, experimentó el dolor de ver su hijo acusado. Elí, el sacerdote, luchó con su propia culpabilidad. Saúl reaccionó con celos y más tarde David fue llamado para cumplir el propósito divino. Natán interpretó palabras en favor de la justicia y Mical observó desde los corredores del poder. Cada personaje secundario tenía una acción reconocible y un motivo. Efrén conspiró junto a los nobles, Ana oró y consoló, Elí corrigió y enseñó, Saúl se mostró inseguro y violento, David fue ungido y esperó, Natán aconsejó y confrontó, y Mical guardó la memoria de lo sucedido en cantos. Estos 7 personajes interactuaron con Samuel en escenas específicas que ayudaron a delinear la trama y las consecuencias sociales del mensaje profético. Uno de los momentos más dolorosos fue la humillación pública y la soledad que Samuel experimentó cuando su palabra no fue escuchada por quienes tenían poder. La sensación de frío en una noche de protesta, el ruido de piedras lanzadas, el olor de humo de antorchas, la humedad en la ropa adherida a su piel y el sabor amargo de la desilusión se combinaron en una experiencia que obligó a Samuel a reafirmar su compromiso. Recordó las noches en que Ana le cantó y cuando el recuerdo lo asaltó, su voz se volvió firme. En el siguiente intercambio de diálogos con los ancianos hubo reproches, súplicas, preguntas y convicciones, con más de 10 repeticiones que mostraron la batalla entre la lógica humana y la autoridad divina. La transformación comunitaria ocurrió lentamente. Donde antes había miedo, se abrió un tiempo de reparaciones. Algunos que se resistieron regresaron, otros se mantuvieron alejados. Se implementaron reformas en las prácticas judiciales y se promovió el cuidado del remanescente fiel. La presencia de Dios fue reafirmada en cantos que repetían «Santo, Santo, Santo», y la congregación buscó purificación en la palabra. El relato se encaminó hacia la esperanza. Cuando las señales de vida empezaron a multiplicarse, campesinos que regresaron a sus tierras encontraron cosechas inesperadas, tierras áridas produjeron brotes verdes, la gente comenzó a compartir su pan. El testimonio público de conversión fue contagioso y algunos gobernantes que resistieron reconocieron la dirección del Señor. A continuación vienen 3 momentos de tensión claves narrados con detalle y densidad. El primero fue la acusación que llevó a procesar a un aliado de Samuel y que expuso el peligro de la palabra profética frente a intereses establecidos. La escena mostró ansiedad, memoria de antiguas injusticias y una decisión que podría sacrificar la reputación por la verdad. El segundo se dio cuando la noticia de una invasión cercana provocó pánico y exigencias de seguridad que pusieron a prueba la fe de los líderes. En esa ocasión se vieron debates entre confiar en el Señor o en estrategias humanas. El tercero ocurrió durante una crisis familiar en la que la relación con Ana fue públicamente cuestionada y Samuel tuvo que defender no solo su llamado, sino también la dignidad de su madre. Cada uno de estos momentos desplegó conflicto interno, recuerdos y una decisión que definió el carácter del protagonista. En el tramo final, la narrativa presenta la redención como resultado de obediencia paulatina. Samuel vio cómo la nación lentamente se reconstruía desde dentro hacia afuera. Se enfatizó la soberanía de Dios en todas las decisiones y se invitó a una respuesta personal de vocación. Así dice el Señor se repitió como sello de autoridad. La esperanza fue manifestada en actos concretos. La palabra se cumplió no como un espectáculo, sino como restauración de vidas. Los títulos del Príncipe de Paz y del Consolador cobraron sentido a medida que las personas aprendían a cuidar a los débiles. Epílogo. Un mes después. En el primer mes tras los acontecimientos, la ciudad notó cambios pequeños pero notables. Las rencillas que parecían insalvables dieron paso a conversaciones más humildes. En las plazas, la gente comenzó a compartir historias de sanidad y reparación. Algunos todavía miraban con recelo, pero ya se escuchaban testimonios de familias que habían rehecho sus lazos. Ana visitaba con frecuencia lugares donde antes no se la veía y su presencia calmaba al pueblo.
Samuel, aún con la carga del ministerio, dormía menos pero caminaba con paso más sereno porque veía frutos. La comunidad empezó a organizar oraciones públicas y a cuidar a los ancianos. Hubo reconciliaciones en hogares y en comercios y una sensibilidad nueva hacia los pobres. Ese mes sirvió para constatar que la palabra no había sido pasajera, sino germen de una restauración real. Epílogo, 3 meses después. A los 3 meses la transformación se hizo más visible y algunos rituales que se habían suspendido regresaron con una nueva espiritualidad. Las generaciones jóvenes que al principio miraban con distancia comenzaron a preguntar por el significado profundo de las historias. Se crearon grupos de estudio en casas pequeñas donde se leía y explicaba 1 Samuel capítulo 3 y otros pasajes relacionados. El testimonio de la unción se convirtió en modelo para liderazgos que aspiraban a justicia. Surgieron proyectos de ayuda comunal y se impulsaron cambios administrativos en los tribunales locales. La palabra de Dios, proclamada por Samuel, produjo reformas prácticas que beneficiaron a personas concretas. La memoria colectiva incorporó ahora el lema «El Señor es soberano», y la expresión «remanecente fiel» era repetida con orgullo. Epílogo 6 meses después. A los 6 meses, el paisaje social había cambiado de manera más estable. Las prácticas de oración comunitaria eran habituales y nuevas generaciones crecían con relatos de esperanza. La economía local se dinamizó por la recuperación de tierras y por la colaboración entre familias. Algunos de los opositores se retractaron públicamente y pidieron perdón. Samuel fue reconocido no por su fama, sino por su fidelidad y por la forma en que sostuvo la verdad aún en la adversidad. Se multiplicaron testimonios de sanidad y reconciliación, y la palabra resurrección resonó en las vidas tocadas por la gracia. La figura de Emmanuel apareció en las liturgias como recordatorio de continuidad entre promesa y cumplimiento. En 6 meses, la ciudad no se había vuelto perfecta, pero sí más humana y más dispuesta a confiar en el Señor. Antes de concluir, quiero ofrecer una instrucción técnica sobre cómo se registraban estos procesos en los archivos del templo. Los sacerdotes llevaban una bitácora donde anotaban fechas, nombres de testigos y la fórmula utilizada en cada ceremonia de unción. Se registraban también los testimonios orales y se sellaban con aceite en cera para preservar autenticidad. Este procedimiento funcionaba como garantía histórica y pastoral, y hoy nos ayuda a entender la credibilidad de lo narrado. La explicación técnica ayuda a evitar mitificaciones y otorga solidez documental al relato. Para cerrar, recordemos lo esencial. Samuel anunció tanto juicio como esperanza porque conocía la soberanía de Dios y la fragilidad humana. Su llamado personal fue respuesta a la pregunta divina, ¿a quién enviaré? Y su oferta, heme aquí, hizo que una nación reconsiderara su rumbo. Si hoy sientes que Dios te llama, responde con valentía y revela su palabra donde haya necesidad. Comparte este video con alguien que necesita oír que la voz de Dios sigue llamando. Suscríbete al canal para recibir más historias que fortalecen la fe y traen esperanza práctica. Y vete con esta frase para guardar en el corazón. La voz que llama no busca honores, sino corazones dispuestos a ser transformados.